Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de ley de emprendimiento e innovación, esta iniciativa que está a un paso de convertirse en ley de la República. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de este proyecto de ley, ya nos acompaña el asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz, ingeniero eléctrico, asambleísta por la provincia de Azuay por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Para complementar esta discusión ya nos acompaña otro de los asambleístas proponentes de esta propuesta. Señalamos ahora, o saludamos más bien al asambleísta César Ron. César Ron, ingeniero en Administración de Empresas, asambleísta por la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La víspera, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento e innovación. A los detalles de cómo se llevó adelante esta discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, les llevamos adelante. A los soñadores, a los emprendedores que creen en el Ecuador de las oportunidades. Así arrancó su intervención Esteban Albornoz, ponente del informe no vinculante del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento. Lamentó que el presidente haya observado aspectos que fueron parte de una construcción unánime de todos los sectores, tanto sociales como productivos. Uno de ellos, el financiamiento. ¿Quién va a emitir, no es cierto, las políticas públicas a esta ley? Es el Ejecutivo. Y claro, tienen que asignarse los recursos, como pasa en cualquier momento. El legislador Guillermo Celi fue mucho más allá, quien dijo que el veto del Ejecutivo no impulsa la reactivación económica que tanto necesita el país. Las ratificaciones son fundamentales para poder mantener el espíritu de emprendimiento, de innovación que tiene esta ley. Una ley importantísima para los destinos y sobre todo para poder generar empleo, emprendimiento, innovación en los próximos años. Otros legisladores hablaron de errores jurídicos y de una falta de compromiso con los emprendedores. Pero sí nos toca como Asamblea Nacional pararnos firmes, defender la ley, defender la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender las leyes que son buenas para el Ecuador. El financiamiento también fue otro eje discutido. ¿Qué no le gusta? Que se establezcan fuentes de financiamiento diversas. El crédito es necesario, sí es necesario, pero es un accesorio para que los emprendimientos puedan surgir. ¿Dónde está la base fundamental del éxito emprendedor? En la rentabilidad intrínseca del propio proyecto que plantea quien quiere iniciar una nueva actividad. Luego del amplio debate, el legislador ponente Esteban Albornoz explicó los cambios. El artículo 46, separación del representante legal. El artículo 47, renuncia del representante legal, y el artículo 70 enumerado, resolución de conflictos societarios, para incluirles, ¿no es cierto?, dentro del grupo de las ratificaciones. Finalmente, el Pleno de la Asamblea decidió con 112 votos afirmativos la ratificación de 23 observaciones del texto original de las 73 que planteó el Ejecutivo a la propuesta. Ahora será remitida al registro oficial para su publicación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, allí observábamos detalles respecto del último debate sobre esta iniciativa que se llevó adelante aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, y en la presentación señalábamos que esta iniciativa está a un paso de convertirse en ley de la República. Se cumplió ya con todo el procedimiento establecido tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el trámite de estas iniciativas legales. Ahora, el registro oficial deberá promulgar ya esta iniciativa y convertirse oficialmente en ley. Vamos a conocer detalles entonces con nuestros invitados. Saludamos al asambleísta Esteban Albornoz, legislador. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muy buenas tardes, Ricardo. Un gusto compartir con César esta mesa, este diálogo. Hicimos juntos el proyecto, fue un gusto haber trabajado para dar respuesta, como decía, a estos soñadores, a los emprendedores, con el fin de buscar generar empleo que tanto necesita el país. Muy bien, legislador, vamos a saludar ahora también con otro de los proponentes de esta iniciativa, el asambleísta César Ron. Gracias por estar con nosotros, legislador, en los medios legislativos. Gracias, buenas tardes, un gusto enorme estar aquí esta tarde con ustedes, con Esteban. Pero yo quisiera ir más allá de lo que dice Esteban. ¿En qué sentido? Siendo de dos bancadas políticas diferentes. Alianza País y Social Cristiano. Así es, cuando se trata de hacer algo por el país, hay que trabajar por el Ecuador. Y esta es una ley positiva que debe impactar en el desarrollo nacional, que debe impactar en la generación de empleo productivo y generar inversión que tanta falta le hace al Ecuador el día de hoy. Y ese criterio quedó refrendado en la última votación cuando se obtuvo la unanimidad respecto del informe que fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Esteban Albornoz, vamos. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, el momento que se presenta esta iniciativa había bastante expectativa. ¿Por qué nos enfocamos ahora en el sector del emprendimiento? Empecemos por allí. Bien, durante el trabajo que hemos cumplido ya casi 3 años en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues recibimos a varios actores, y muchos de los actores eran esos jóvenes soñadores que buscaban a través de los asambleístas que eliminemos las grandes barreras que se tienen en este momento para generar empresa, para convertir, como vuelvo a repetir, sus sueños, esas innovaciones que presentan los jóvenes, pues en realidad los obstáculos que teníamos que eliminar eran justamente a través de una ley. Y de hecho, pues que estábamos buscando, ¿no es cierto?, dar apoyo al emprendimiento, por la vocación que tenemos los ecuatorianos por el emprendimiento. ¿Cuáles son los obstáculos que encontraron o que encuentran todavía los emprendedores? El primer obstáculo que siempre lo plantean es el tema del acceso al financiamiento. Es una parte el tema del acceso al financiamiento, pero siempre plantearon que en el mejor de los casos, cuando les llega ya el financiamiento, ha sido demasiado tarde, cuando luego de pasar por una cantidad de vicisitudes, recién llega el financiamiento. Y claro, llega un financiamiento con intereses altos, con valores importantes. El trámite para conseguir el financiamiento es extremadamente complejo, difícil, les exigen todo un historial crediticio cuando un joven no tiene un historial crediticio, no tiene activos para poner en garantía. Eso nos motivó pues justamente en una ley que integre todos los aspectos para derivar esas barreras. El otro tema es que luego de que, si en el mejor de los casos muy pocos tuvieron financiamiento, pues no han hecho un adecuado estudio del mercado, un plan de negocios adecuado. Entonces ahí entra el otro concepto de capacitarles a los emprendedores con el fin de tener un buen estudio de mercado para poder posicionar tanto sus productos como sus servicios en el mercado interno como en el mercado externo. Para que se mantengan a lo largo del tiempo. Otra de las grandes dificultades, la tramitología, otro gran obstáculo que tienen los emprendedores. Asambleísta César Ron, vamos, con el tema del financiamiento, en su mayoría los emprendedores en la Comisión de Desarrollo Económico, ellos señalaban que obtenían por parte del sector privado y claro, con tasas de interés mucho elevadas en su mayoría. Con esta normativa, ¿quiénes le van a otorgar los recursos? Que es la fuente primigenia, si se quiere, de sostenibilidad de un emprendimiento. Primeramente hay que destacar algo. Nosotros les paramos bola en la Comisión de Desarrollo Económico a los jóvenes, porque ellos vienen atrás de este proyecto hace muchos años. Nadie les ha parado bola, nadie les ha hecho caso. Hoy tuvieron la recepción, no de Esteban Albornoz y César Ron, de una Comisión de Desarrollo Económico y ayer de la Asamblea Nacional en pleno, donde la diversidad política del Ecuador está comprometido por un cambio. Necesitamos generar un cambio. Y el emprendedor, por concepto, es una forma de que tienen los chicos hoy de pensar, de actuar. Los ecuatorianos son emprendedores, son atrevidos, les gusta el riesgo, les gusta tomar partida. Ese es el concepto básico que nosotros tenemos que cuidar. Por eso es importante lo que dice Esteban Albornoz, la formación de ese joven
en la escuela, en el colegio, en la universidad, que salga con ese espíritu de emprender, de hacer, de crear empresa. Pero el espíritu hay, las condiciones. Porque hoy empieza pequeñito. Una idea a veces es de uno. Los emprendimientos que nosotros conocemos son de dos amigos, de dos compadres, de dos vecinos, de dos compañeros de la universidad, que muchas veces empiezan en la cocina de la casa de uno de los dos y ahí arranca el emprendimiento, ¿no? Pero ese emprendimiento que es pequeño, ¿no? Que es una idea, que es un sueño, nosotros aspiramos que se convierta mañana en una microempresa, en una gran empresa que dé trabajo. Las dificultades, esas son las barreras que hay que romper. Esta ley lo que tiene es facilidades desde la constitución de la empresa, buscar los fondos corporativos, ¿no? Porque la plataforma de inversión que existe para todos los emprendimientos, en este ecosistema de emprendimiento, hay muchas maneras de conseguir recursos, no solo en el Ecuador, sino también fuera del país. Y eso también recoge esta ley. Personas del extranjero que deseen invertir en iniciativas del Ecuador. Claro, es que mire usted, si la idea es buena, si el proyecto es bueno, porque aquí lo que estamos valorando es el proyecto, no la garantía. Aquí este joven no tiene garantía, no tiene propiedades, no tiene terrenos, no tiene casas, no tiene nada. Tiene una idea, tiene un sueño, tiene un proyecto. Si este proyecto es bueno, ¿por qué no puede conseguir financiamiento externo? O los inversionistas del extranjero pueden convertirse en socios también del proyecto emprendedor que va a generar eso, trabajo e inversión en el país. Ahora bien, asambleísta Esteban Albornoz, de las cifras que se entregaron en la Comisión de Desarrollo Económico, de cada 10 emprendimientos, 5 al menos eran sostenibles en el tiempo, quiere decir que la otra mitad fracasa. ¿Qué va a pasar con quien decida emprender, obtiene los créditos, atraviesa todo el sistema del papeleo y todo lo demás, y finalmente fracasa? ¿Qué va a pasar con este ciudadano? Bien, yo no quiero usar la palabra fracaso porque si un emprendedor pues inició arriesgando, tomando todos los riesgos que representa un nuevo reto para el joven, pues aprendió. Entonces, por eso es que en la ley también hablamos del reemprendimiento, que es un tema importante, porque seguramente él pasó por todos los problemas que es salir al mercado, posicionar su producto. Ahí el tema del reemprendimiento y aprovechar toda esa capacidad que tuvo durante, no sé, 2, 3 años. Pero mire, los datos no son tan así. Decimos 5 años, 5 que de cada 10 emprendedores no tuvieron éxito, usemos esa palabra más bien, pero es más fuerte el tema. Solo 3 de los 10 en los 3 años de vida de un proyecto tuvieron éxito. Así es la magnitud, ya si vamos un poquito más allá en el tiempo, solo 3 de 10. Entonces, obviamente, tenemos la tasa más alta de emprendimiento de la región, pero justamente el éxito no viene acompañado. ¿Y eso por qué se da? Primero, pues los grandes obstáculos que ya hablamos, pero también el Estado le ha faltado acompañar a aquellos emprendedores que creen en el país. Y es por eso que aquí planteamos también el acompañamiento que tiene que hacer el Estado a través de las políticas públicas, que ayer en el veto un poco se cuestionaba el tema del concepto de que tiene que dictarse políticas públicas. Y la que ley nosotros, es una parte de la política pública. Definitivamente. ¿Y el otro sector? Tiene que haber corresponsabilidad. Mire, nosotros hemos cumplido con los emprendedores, pero tiene que haber corresponsabilidad, primerito, del Ejecutivo, a través de sus diferentes ministerios que implementen. Es por eso que defendimos con mucha fuerza el Consejo Nacional del Emprendimiento y la Innovación, donde está representado primero el Presidente de la República, que así lo planteamos, diferentes ministerios, pero también está la academia, también están los sectores productivos, las cámaras, conformando, ¿no es cierto?, ese Consejo Nacional del Emprendimiento. Necesaria la institucionalidad para que la ley pueda verse planteada. ¿Por qué tiene que ser un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación y no más bien un organismo menor? No. Entiendo que el gobierno nacional planteaba la creación de un comité. Ya, primero, obviamente planteaba en función de que había un decreto presidencial de enero del 2020, ¿no es cierto? O sea, hace pocos días, digamos, pocos meses, claro. ¿No es cierto? Cuando ya la ley estaba aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene que ser política de Estado el tema del emprendimiento, el impulso que debemos dar a los emprendedores tiene que ser política de Estado y además el emprendimiento es un tema transversal, ¿no es cierto? Es el sector productivo, es la academia, es el Ministerio de Turismo, es el Ministerio de Educación, el SENACID, la academia, vuelvo a repetir, tiene que estar representar las cámaras de la producción, los colegios profesionales y todo eso forma el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es fundamental para que constantemente se esté reuniendo, esté monitoreando qué pasa con el emprendimiento, no solo aquí en el Ecuador, sino cómo está moviéndose la dinámica en el mundo. Por eso es que
tiene que haber un Consejo Nacional del Emprendimiento que dicte políticas constantes. Es tan dinámico el emprendimiento y la innovación, pues, que es necesario, además, que sea un tema transversal, todos reunidos, con sus competencias, buscando apoyar al emprendimiento. Asambleísta César Ron, insisto, ¿por qué debe ser un Consejo Nacional y no un comité como había planteado el Ejecutivo en su veto? Bien sencillo, porque después de la Constitución lo que sigue son las leyes orgánicas. Y esta es una ley orgánica hecha en la Asamblea Nacional para generar un marco regulador que no existe en el país. Insiste con ese criterio, que sea orgánica primero. El otro, orgánica. Claro. O sea, Constitución, ley orgánica. Y el resto de las leyes para abajo. El decreto presidencial o el decreto ejecutivo está más abajo todavía. Entonces no puede estar una ley que es bastante inferior sobre una ley orgánica de la Asamblea Nacional. Así es que esto que quede bien claro. Por esa razón, la Asamblea insistió en la institucionalidad que debe tener una ley de esta naturaleza. A través del veto, ¿el Ejecutivo pretendía que la Asamblea se allane a un decreto? Bueno, eso es lo que vino. Lamentablemente, eso es lo que vino, eso es lo que había. Por eso es que ayer hubieron aquí intervenciones fuertes, defendiendo la institucionalidad, defendiendo la Constitución, defendiendo la ley y el Estado de Derecho. Nos dio la impresión de que parecería de que no han leído la ley de emprendimiento, o quizás están pensando en que solo el Ejecutivo puede hacer iniciativas de esta naturaleza. No, una ley orgánica es fundamental cuando en el Ecuador no existe un marco regulatorio a favor del emprendimiento. Eso es lo que ha creado ayer la Asamblea Nacional y eso es lo que va a entrar en vigencia. ¿Cómo no apoyar a estos jóvenes? ¿No? Darles aliento para que estos emprendimientos no se caigan en el camino. 5 años para que cuaje el emprendimiento y se consolide. Esto es fundamental. Esto es fundamental con un sistema laboral dentro de la ley vigente del Ecuador, rígida que tenemos, pero hemos buscado un mecanismo que favorezca de la jornada parcial. Estas son las cosas diferentes, estas son las cosas novedosas, porque lamentablemente el Ecuador está en una camisa de fuerza que no le permite salir a buscar, a generar trabajo y a generar inversión. Ahí el asambleísta César Ron empieza a topar un tema que me parece que es colindante a esta iniciativa legal y tiene que ver estrictamente con las reformas en materia legal, en materia laboral. ¿Será necesario trabajar en ese sentido, asambleísta Esteban Albornoz, para que de alguna u otra forma se fomente el emprendimiento, exista mayor flexibilidad, tal vez sin caer en el otro sector, que es la restricción de los derechos de los trabajadores, pero mayor flexibilidad para que las empresas se puedan constituir, generar mayor empleo en el Ecuador? Me permite reforzar un tema que lo tocó el asambleísta César Ron. Me refiero, ¿no es cierto?, a la facultad que tenemos como asambleístas para la formulación de leyes. Y ahí es una reflexión, y lo dije con total claridad en el pleno de la Asamblea Nacional y quiero repetirlo aquí. La ley que construimos nosotros, la ley de emprendimiento e innovación, nos tomó 2 años. Primero, siquiera unos 8 meses de preparar la ley, de establecer los artículos. Desde el 2018 ya se viene discutiendo. Presentamos formalmente en diciembre del año 2018, pero para presentar el proyecto trabajamos con el asambleísta César Ron, sus asesores, escuchamos a mucha gente y presentamos un proyecto. 2 años construyendo una ley. Y claro, como están las leyes, pues en 30 días el Ejecutivo y en este caso le destrozó la ley. ¿Por qué Porque le destrozó? quitaba el fondo de la ley, le quitó la institucionalidad, las atribuciones del Consejo, las definiciones sobre las nuevas formas de financiamiento, hasta cuestionaba de que la Asamblea no tenía la capacidad de poner un plazo para la ejecución del reglamento. 90 días. Es por eso que en 30 días, que es el lapso que tiene el Ejecutivo para establecer una objeción, puede destrozarle a la ley. Y ayer yo utilicé, y vuelvo a repetir, si es que no nos ratificábamos, la ley no servía para nada, quedaba en letra muerta. Porque claro, estábamos, primero, no teníamos la capacidad de establecer plazos, o sea, el Ejecutivo cuando quería establecía el reglamento. Y para tener el Consejo, para tener institucionalidad necesitábamos el reglamento. O sea, ahí aprobábamos, si nos hallábamos, pues este rato no teníamos ley. El corazón de esta iniciativa viene a ser el Consejo Nacional del Emprendimiento. El Consejo, pero no, hay una cantidad de cosas adicionales. Pero viene a ser la parte fundamental, porque es la que emite las políticas públicas. La institucionalidad, gracias a ese Consejo se puede implementar. El otro tema que usted tocaba con relación al tema laboral. Mire, aquí hay grandes desafíos. O
sea, y ahí tengo que recurrir a los jóvenes, porque el emprendedor no tiene edad, o sea, de cualquier edad puede ser emprendedor, pero hablemos de los jóvenes. Los jóvenes están viendo ya al tema del trabajo desde otro punto de vista. O sea, ellos no quieren un trabajo para toda la vida, y esa es una realidad, ¿no es cierto? Más bien quieren un plan de vida. Pero y sí con estabilidad. Y tenemos que responder a eso. No, obviamente jamás vamos a legislar precarizando el trabajo o restringiendo sus derechos, pero sí hay modalidades que se adaptan a las nuevas necesidades. El tema de las plataformas digitales ha cambiado drásticamente la forma en que se debe trabajar, en cómo se puede ofertar los diferentes servicios que jóvenes quieren presentar. Eso es fundamental. Y en la ley estamos dejando, pues, ¿no es cierto?, que existan alternativas de jornadas, inclusive, pues obviamente no hay como poner, por ejemplo, por horas, porque se prohíbe la Constitución, pero sí puede haber alternativas que se ajusten a las necesidades que tiene la sociedad, pero también la necesidad que los jóvenes nos exigen. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, asambleísta César Ron, una reflexión. Usted ya nos mencionaba anteriormente de estas reformas en materia laboral. ¿Se abrió ya el primer camino o uno de los caminos para viabilizar estas reformas en este sentido? Bueno, la reforma laboral ofrecida por el Gobierno Nacional desde el pasado mes de mayo, si no me equivoco, no llega a la Asamblea. Por lo tanto, ya los comentarios aquí políticos son de que hay varios asambleístas que han presentado proyectos de reformas laborales y que la Comisión de los Trabajadores va a empezar a tratar las reformas laborales en el interior de la Asamblea. Me parece muy bien. Ustedes ya dieron el primer paso con la ley de emprendimiento. En el caso de la ley de emprendimiento, lo que nosotros hemos hecho, no podemos irnos en contra de la ley. No podemos irnos en contra del sistema vigente, no podemos irnos contra la precarización. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En las formalidades que están establecidas en la ley, hemos buscado la jornada parcial. ¿Para qué? Para que este sea el mecanismo que regule a la actividad de emprendimiento en estos 5 años hasta que cuaje y se consolide el emprendimiento. ¿Y quién tiene que regular el tema de la jornada parcial para los emprendedores en esta nueva ley? El ministro del Trabajo. Todo dentro de la ley. ¿Aporte al Seguro Social? Sí. Tiene que aportar de proporcionales, ley. Todo de acuerdo a la ley. Aporte al Seguro Social, beneficios sociales, todo de acuerdo a la ley. Esto lo que da es facilidades, insisto, dentro de un sistema rígido que no permite moverse para ningún lado y que el Ecuador, si no hace una reforma laboral seria, moderna, a lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Esteban Albornoz ya toca el tema de los jóvenes. Los jóvenes no están en un esquema rígido, los jóvenes se mueven solos, los jóvenes no piden permiso para hacer las cosas. Si el Ecuador no entiende eso, entonces el Ecuador no va a cambiar. Y lo otro, la reforma laboral tiene que darse porque 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Entonces la reforma tiene que hacerse para darle trabajo a esos 6 que no tienen trabajo. Muy bien, legisladores. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar analizando esta iniciativa legal. Todavía tenemos algunos minutos aquí en Tercer Debate. Amigas y amigos, sigan con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos en este su programa Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Esteban Albornoz y César Ron respecto al proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Asambleísta Esteban Ron, otro de los temas que generó también discusiones es esta obligación, se dijo, para que el Estado entregue los recursos y así se implemente políticas públicas. ¿Por qué esta obligatoriedad? Mire, en toda ley tiene que haber políticas públicas. Para eso estamos los legisladores. Y ayer yo cuestionaba el tema, o sea, si no podemos establecer políticas públicas en una ley, que además lo tiene que implementar el Ejecutivo. O sea, nosotros no estamos diciendo asígnese el 10% de los ingresos petroleros, no son preasignaciones. Claro. Todas las leyes
tienen políticas públicas y para implementar políticas públicas se necesitan recursos financieros, recursos de personal, recursos tecnológicos, lo que quiera. Entonces es un absurdo que en esta ley se quiera cuestionar de que se implementen las políticas públicas, que además lo tiene que establecer el Ejecutivo. No nos hemos metido, ¿no es cierto?, en las competencias que tiene el Ejecutivo. Hemos sido muy respetuosos en ese sentido. Y por eso a veces, como dice César Ron, pues tenemos un sistema tan rígido que no permite ciertas cosas, pero nosotros fuimos muy respetuosos y es fundamental. Una ley que no establece políticas públicas no es una ley. Y por eso sí nos sorprende que en esta ley tan esperada, tan necesaria, con tanto apoyo que hemos recibido, no solo de los emprendedores, sino de otras instituciones, de los mismos funcionarios, ministros y hasta del vicepresidente de la República, tuvimos el respaldo para este proyecto de ley. La entrega de recursos será a través del Consejo, y volvemos otra vez a la discusión, porque se entiende que este organismo es fundamental. ¿La entrega de recursos será a través del Consejo Nacional? No, en absoluto. ¿Cómo se le va a hacer? El Consejo no tiene la competencia, y sería un absurdo de entregar recursos, no, es de dictar políticas, pero políticas públicas que están lideradas por el presidente de la República en el Consejo. Dictar políticas, pero cada ministerio tiene que establecer políticas públicas para justamente fomentar el emprendimiento, generar ese gran ecosistema que planteamos en el Ecuador. Pero ¿quién tiene que establecer? Es el Ejecutivo las políticas públicas, pero para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. Y es por eso que nosotros sí tenemos competencias. Yo hablaba de las competencias implícitas que tenemos como Asamblea Nacional en ese sentido. Y ahí entra entonces el tema del Capital Ángel, el Capital Semilla, que también tiene que obviamente recibir recursos o asignar los recursos por parte del Ejecutivo. Sí, pero justamente tiene que establecerse políticas. Ellos harán estudios, asignarán los recursos necesarios, pero era fundamental que queden como políticas de Estado esos tipos de nuevas formas de financiamiento, el capital de riesgo, el capital ángel, la inversión ángel, que justamente se hablaba. ¿Por qué no conseguir inversionistas extranjeros que creen en el país cuando cumplimos responsablemente con el ambiente, con temas laborales, pero fíjese ahora, para invertir? Así fíjese ahora, acaban de venir de la misión de Washington. ¿Y qué es una de las noticias? Que quieren invertir en el Ecuador. Nada más ni nada menos que la hija del presidente de los Estados Unidos, en proyectos de estos de emprendimiento. Nos adelantamos, para mujeres emprendedoras. Entonces, esta ley, sin saber nosotros que iba a haber misión a Washington, que iba a haber otra vez una visita de Estado, importantísima, por cierto, ¿no? Mire, salen con estas novedades y hoy coincide que la Asamblea Nacional del Ecuador acaba de aprobar una ley de emprendimiento que abre pues los marcos jurídicos, porque la inversión viene cuando hay seguridad jurídica, cuando hay un marco regulatorio, si no, no vienen al país. Así es que esto también es bueno para esa misión especial que acaba de hacer el gobierno ecuatoriano y que esperamos que tenga éxito para el desarrollo del país. Yo insisto con este término, la obligación de que tiene el Estado para entregar los recursos. Y hemos escuchado constantemente desde el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional, el presidente de la República puntualmente, quien ha dicho no existen los recursos necesarios, hay que achicar el aparataje estatal. Entonces, ¿cómo va a ser esa entrega de recursos? Pero mire, el propio gobierno, por iniciativa propia, que está también con el tema de emprendimiento, pero aquí no se trata de ver quién hizo la ley, sino que esta ley es buena para el Ecuador. Ya ha establecido pues créditos para emprendedores, ya ha establecido líneas de crédito de emprendimiento a su manera, no con una ley, a su manera. Hoy, en el marco de una ley, de un marco regulatorio, de un marco institucional, se puede establecer pues líneas de crédito de emprendimiento. ¿En dónde? En la banca pública, en la banca de desarrollo, en la Corporación Financiera Nacional, en el Ban Ecuador y otros mecanismos más, en el Banco del Pacífico y otros. Ya los propios municipios, los organismos seccionales están preocupados por el emprendimiento y están estableciendo estas alianzas. En Guayaquil acaban de hacer un fondo, Banco del Pacífico y la Municipalidad, para el emprendimiento, para las mujeres emprendedoras. Entonces, esta iniciativa, que ya empieza a moverse en el Ecuador, va a ser el motor, el nuevo corazón del país. Fíjese usted, el año pasado en Colombia, hay un registro de 500.000 nuevos emprendimientos. Imagínese usted, porque Colombia ya viene trabajando esto hace muchos años. Supongamos que esos 500.000 den trabajo a 3. Entonces han generado 1,5 millones de plazas de trabajo. Ese es el impacto en la economía. A eso y mucho más tiene que llegar el Ecuador. Y hoy que Estados Unidos quiere invertir en el Ecuador, que busca leyes de emprendimiento, que busca emprendimiento de mujeres, esta es la oportunidad para captar esos
recursos de esos capitales para impulsar la economía. A los ecuatorianos, ¿qué nos interesa el día de hoy? Trabajo, no hay trabajo, entonces hay que fomentar el trabajo y hoy es el marco jurídico, la oportunidad para generar trabajo en el Ecuador. Muy bien, legislador César Roth. A ver, asambleísta Esteban Albornoz. Hay temas importantes. Bueno, no somos apasionados por el tema del emprendimiento porque... Ustedes son los proponentes, además. Además, porque hemos escuchado mucho a la gente. El proceso de construcción de la ley no ha sido solo aquí en la Asamblea, en Quito. Nos hemos ido a Santo Domingo, a Guayaquil, estuvimos en Cuenca, en Loja, en fin, escuchando a la gente. Y, a propósito de Loja, hace más o menos una semana y media, en el sector de Vilcabamba, allá en Loja, se efectuó una feria de emprendimiento y muchos de los ciudadanos llegaban con sus artesanías, con sus productos. Y todos expectantes para que la ley se promulgue, expectantes, ¿no? Una ley positiva. Esa expectativa puntual de la entrega de recursos. Y bueno, ellos decían, de la entrega de la ley, perdón, y ellos decían, está bien, yo tengo mi emprendimiento, mi pequeño negocio, pero cuando ya deseo ingresar a formalizarme, me piden una serie de requisitos y ahí es complicado. Toca un tema fundamental. Justamente implementamos las sociedades de acciones simplificadas. César hablaba del éxito que han tenido los emprendedores en Colombia, porque justamente se implementó las sociedades de acciones simplificadas. O sea, a nosotros no se nos antojó, pues porque suena bonito una sociedad de acciones simplificadas, no, porque hay experiencias positivas en otros países. En Colombia, como lo dijo César, en Chile, en Estados Unidos, en Francia han funcionado estas sociedades de acciones simplificadas. Nosotros cogimos el modelo que presentaba la OEA, ¿sí? Y las Naciones Unidas y lo implementamos en nuestra legislación y así lo planteamos. Eliminar la cantidad de barreras para conformar una empresa. Mire, antes para conformar una empresa se necesitaba primero 2 personas. Como decía César al inicio, el emprendedor puede ser una sola persona que está en su casa, pues, no sé, generando una mermelada con alguna innovación. Es una persona, pero necesitaba buscarse alguien que simule ser su socio para conformar la empresa. Son los grandes absurdos. Eliminamos el tema de que se necesite 2. Una sola persona, un solo emprendedor puede hacer su propia empresa. Pero además, desde su escritorio, desde su computadora, generar su sociedad de acciones simplificadas para formalizar. Además, que bueno para el país que se formalice, paga impuestos, en fin, como debe ser. Y además se acoge a todos los beneficios que tienen los emprendedores. Estas son las sociedades de acciones simplificadas. Simplifica muchísimo todo lo que corresponde al tema societario. ¿Al tema de trámites? Tema de trámites. Porque esa es una demanda una ventanilla única que quede establecido en el tema de la ley. Mire, ¿qué es la ventanilla única? Seguro que necesita recursos, pero no por eso pues, se quiera decir que es inconstitucional la ley. Necesitamos hacer un registro de emprendedores. ¿Para qué? Para abrirles los mercados a través de las oficinas comerciales que existen en el mundo. Saber cuántos son, si están regularizados, abrirles mercado, ¿no es cierto?, a nivel del exterior. El tema del crowdfunding es un tema importantísimo, además. También establecemos y regulamos el tema del crowdfunding, esos fondos colaborativos. A través de plataformas se lanza la idea. Muchos interesados en financiar a través de Capital Ángel o como quieran llamarse, que no están aquí solo en el país, que no están en Quito, pueden estar en Guayaquil, pero puede estar, no sé, en la China, puede estar en Australia y quieran apostar por ese proyecto porque le ven bueno. Entonces podemos regular. Antes existía muy poquito en el país, en el mundo eso es la gran revolución, porque hay gente que cree en las ideas y cree en los ecuatorianos. Entonces, a través de plataformas digitales poner su contribución y para financiar un sueño y un gran invento, podemos decir, pues puede haber, no sé, 100.000 inversores, pero le dan el capital para que salga adelante. Pues, hay un medio y traemos recursos al país, además. ¿Fondos particulares de personas al Ecuador? ¿O fondos públicos o fondos de corporaciones? Y le traemos al país. Entonces, que pueden venir al país. En una economía dolarizada. Porque los chicos formidable. De ahora, ¿de qué viven? De la computadora, de la informática, de la cibernética. Esto cambió, el mundo cambió. Este es un proyecto moderno, para la modernidad, para el futuro. Usted no va a pretender que a un chico, ¿no?, hoy cibernético vaya a hacer fila en la superintendencia para hacer una compañía. Y es que esa es una de las principales demandas. Hoy aquí, sentado, como dice Esteban, en su computadora, donde esté, en el garage de tu casa, tomando sol, chupándose un helado, porque así son los jóvenes, tomándose un café, registra, se pone a trabajar, registra su empresa. Y ya queda registrada en la superintendencia para el control, pero no hay que ir a hacer la fila, ¿no? Y el momento que ya está la empresa, listo, vamos con la empresa adelante, pongámonos a trabajar. Eso es lo que hay que cambiar en el país, terminar con la tramitología que ha paralizado al Ecuador y que sigue siendo una barrera, porque todavía el cambio de mentalidad no se da en los ecuatorianos. Y aquí viene otro de los temas, es que la Asamblea Nacional
propone, no propone, sino más bien ordena que en el plazo de 90 días se promulgue el reglamento. De una, pues. ¿Por qué, de asambleísta, una, 90 no. días? Vea. ¿Qué pasa aquí allí? hemos hecho análisis de leyes. En la comisión hemos hecho seguimientos. Aquí hay leyes que están guardadas en una gaveta 2 y 3 años. Por esa razón se insistió que esto es tan importante para el país que en 90 días tiene que estar hecho el reglamento. Pero el Ejecutivo, a través de su veto, asambleísta Esteban Albornoz, usted es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el Ejecutivo a través del veto señaló que la Asamblea Nacional no tiene esta potestad, palabras más, palabras menos, de entregar o darle un plazo para la emisión del reglamento. No, entonces es un gran absurdo. La Asamblea Nacional, como institución, vuelvo a repetir, yo usé un concepto que en algún momento en la historia pues, se defendió sobre las facultades implícitas de los diferentes poderes del Estado o de las diferentes funciones del Estado. Todas las funciones del Estado tienen facultades implícitas que no tienen que estar escritas en la ley. En ninguna ley pues, queda establecido de que la Asamblea tiene la competencia de establecer un plazo para cualquier cosa, en este caso para establecer un reglamento. Son las facultades implícitas que tenemos. Y la función legislativa es la que más funciones explícitas tiene, comparando con el resto de las funciones, porque es la que hace la ley, la que construye la ley. Y ahí están las facultades implícitas que tenemos los asambleístas. Y el día de ayer defendimos esas facultades y demostramos que en forma unánime, sin importar, ¿no es cierto?, ninguna bancada ni ideología política, teníamos que hacer respetar, pero sobre todo, no por un capricho, sino porque eso es beneficioso para los ecuatorianos, eso es beneficioso para los jóvenes. Expliquémosle a la ciudadanía por qué la importancia de elaborar un reglamento en 90 días. Mire, el reglamento es la herramienta que nos permite pues, implementar ciertos temas que no pueden estar en una ley, porque pueden ser dinámicos y a través de un decreto presidencial que tiene el mismo nivel, pues se pueden hacer ciertos cambios. Es lo que instrumentaliza, la ley. No es cierto, no necesariamente con el reglamento entra en vigencia una ley, pero sí la instrumentaliza. O sea, tenemos 90 días para establecer un reglamento para cómo conformar el Consejo Nacional del Emprendimiento. Para hacerle operativa cómo la generar ley. la ventana, Eso, la ventana única para que arranque la ley. Entonces, si no le ponemos plazo, pues obviamente sí. Poniendo plazos, el Ejecutivo no elabora el reglamento sin plazos, imagínense qué hubiera pasado. Y ahora vamos a hacer un seguimiento, eso sí, constante y continuo con relación a que se establece el reglamento en el plazo establecido, 90 días. Creo que fue mucho. Después reflexionamos y a lo mejor en 30 días debería estar el reglamento. Son 3 porque meses. Los emprendedores tienen esa dinámica, corren, caminan muy rápido, pues. vuelan. Los chicos vuelan. Entonces, ¿cómo ahora. vamos a esperar 90 por un días papel? 90 días es más que suficiente. Como ya leyeron bien la ley en el veto, suficiente. pues estamos seguros que en el reglamento lo harán también muy eficientemente el Ejecutivo. Yo les voy a poner a ustedes de ejemplo lo que sucede con la ley orgánica de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, ese es el nombre. Resulta que esa normativa está vigente desde el 2018 y todavía hay entidades que no entregan ni el reglamento y tampoco pueden asignar los recursos a los gobiernos provinciales o a los gobiernos cantonales. ¿Cómo la Asamblea Nacional va a efectuar esta, no sé si presión, pero sí tal vez un proceso de control, fiscalización, si se quiere, para que se elabore estos reglamentos? Mire, nosotros hicimos la Ley Económica de Fomento Productivo 1 en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se establecieron varias cosas: la reestructuración de deudas de los agricultores, la condonación de deudas de agricultores que habían fallecido o estaban en procesos de enfermedad grave, de discapacidad. Y el Banco de Fomento, el Ban Ecuador y el Banco Nacional de Fomento en Liquidación y la Corporación Financiera Nacional no hacían caso, no implementaban, no hacían el reglamento, no atendían a los agricultores. Aquí en la comisión desfilaban los agricultores. Un funcionario de un banco dijo que los asambleístas estaban locos, que no sabíamos nada, que eso no se puede aplicar, que esta ley es inaplicable. Bueno, a toditos lo citamos aquí y empezamos a hacer un seguimiento, que es lo que no se ha hecho en la historia de este país ni de esta asamblea. Y empezamos. Bueno, se resolvió el problema de todos los agricultores, se resolvió el problema de los deudores de buena fe. Así que aquí lo que hay que hacer es seguimiento. Y con esta ley, la Comisión de Desarrollo Económico va a hacer el seguimiento. Créalo, en 90 días va a estar la ley implementada. Yo le doy solo un ejemplo adicional del tema de los reglamentos. La Ley de Empresas Públicas, que fue promulgada en el 2008, no tiene reglamento. Con eso podemos graficar lo que sucede con los reglamentos. Y a veces no faltan leyes, falta también voluntad para implementar las leyes. Y es evidente, desde la Asamblea Nacional hay la voluntad
Insisto, queda evidenciado a través de la votación por unanimidad, tanto la Todo se aprobación votó por del informe, unanimidad. Eso que en la comisión, todo, el informe para primer debate, para segundo debate, el informe no vinculante del veto, la votación aquí en segundo debate, todo fue por unanimidad. y ahí ¿Sabe se vota- cuántas leyes se aprueban pues en la Asamblea Nacional unánimemente? Muy pocas. Esta se aprobó, no solo una vez, varias veces. Varias veces. Así es que algo bueno tendrá para el país que ha sido atendida por todos los legisladores. Ya, de acuerdo, existe la voluntad desde la Asamblea Nacional y yo les insisto a ustedes, ¿y desde el Ejecutivo hay la voluntad? Bueno, para eso tenemos el control político y lo vamos a ejercer? ejercer, lo vamos a ejercer. Ya lo hicimos en la Ley de Fomento Productivo, que sí es un trabajo pues, en la Comisión de Desarrollo Económico muy interesante, pero además pudimos servir a la gente. Simplemente que se cumpla lo que el legislador lo hizo, pues además luego de todo el proceso. Pero le voy a dar una señal positiva. Hoy he visto con mucho agrado los tweets del vicepresidente de la República. Al fin la ley de emprendimiento. Vamos a impulsar el ¿Le llena a usted de emprendimiento. agrado esos- Vamos a impulsar a esos los mensajes? Bueno, Sí. si el vicepresidente de la República, que es parte del Ejecutivo, la ha impactado y ve que es buena para el país la ley de emprendimiento, no creo que el Ejecutivo no haga el reglamento en 90 días. O sea, yo sí tengo que puntualizar. Yo a veces hablo que el Ejecutivo entiende, pero nosotros hemos recibido respaldo del Ejecutivo, del Ministerio de la Producción. Ellos estuvieron constantemente Todo el tiempo. aportando todo el tiempo. Igual la vicepresidencia. Recibimos inclusive aportes hasta por escrito de los diferentes ministerios. No es todo el Ejecutivo, eso tengo que dejar claridad. Ministerio de Producción, vicepresidencia estuvieron siguiendo atrás de este proyecto de ley y apoyando. Creo que vale la pena reconocer al sector privado. Aquí fundamentales, Sí. la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación, Sí. AEI. Se fajaron. Se fajaron ellos, otro asambleísta más, digamos, ahí creamos creo que la silla vacía en la comisión, porque estuvieron permanentemente siguiendo, aportando, trayéndonos casos para ver cómo se resolvían. Fundamental, ¿no es cierto?, el aporte que y tuvieron. un dato más de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Ellos reciben recursos, ellos se fondean con el aporte de las corporaciones ecuatorianas del sector privado. ¿Sabe cuánto tienen de fondo para emprendimiento? 70 millones de dólares. Esto hay que destacar. Ese es el compromiso. Esos jóvenes, las corporaciones, la empresa privada, quieren un cambio en el país y ya lo iniciaron. Ahora con la ley, a ponerlo en marcha. Estaban expectantes porque saben que con esos 70 millones, con la ley, se pueden generar miles de emprendimientos. Esa es la ventaja que tiene la ley. Bueno, está interesante el tema. De hecho, más bien, yo tenía por consultarles a propósito del tema del financiamiento. Capital semilla, capital de riesgo. ¿Por qué era necesario establecer esa diferenciación respecto de estos flujos, de estos recursos que se van a entregar? Mire, en todos los países donde el emprendimiento ha tenido el respaldo y ha tenido éxito, es porque el Estado arriesga un capital. Se llama el capital de riesgo, pues entonces tiene que apostar por los emprendedores. ¿Y quién garantiza aquello? No, por eso es de riesgo. Puede ser que el emprendimiento pues no tuvo éxito, pero se aprendió en cambio, ¿no es cierto? No, la idea es de que la mayoría de emprendimientos que además deben generarse por oportunidades, no para supervivencia, sino por oportunidades, pues se toma el riesgo. Y es por eso que las garantías que deben poner los emprendedores no necesariamente tienen que ser un activo fijo. Por eso hablábamos de los activos intangibles como garantía. El Estado tiene, ¿no es cierto?, como responsabilidad para generar empleo y todo, asumir riesgos conjuntamente con el emprendedor. Usted, legislador Albornoz, señalaba o hacía una mención al sector privado, ya esta era la consulta que más bien tenía. Mucho se habló de que los trabajadores que en su momento estuvieron en el sector público podían incorporarse al sector privado. ¿Qué nos garantiza que ahora el sector privado en efecto va a acoger esta iniciativa y va a decir, bueno, vamos con el emprendimiento, apoyemos, colaboremos? No, por eso hay la corresponsabilidad. Hicimos la ley, se nos quedó esa idea antes, la corresponsabilidad en el tema del emprendimiento. Por eso hablamos del ecosistema del emprendimiento y la innovación. Cumplimos como asamblea, sacamos la ley, le toca al Ejecutivo implemente las políticas públicas. 2, la banca pública tiene que implementar. ¿Y por qué no la banca privada? También tiene corresponsabilidad, ¿no es cierto?, buscar créditos adecuados para el emprendedor. La banca pública también tiene que tomar sus riesgos. La academia, fundamental, ¿no es cierto?, implemente, y no solo hablamos de universidad, sino escuelas y colegios. Finalmente, el emprendedor tiene también grandes retos y grandes responsabilidades. Si el emprendedor no innova y no mejora la calidad, sus productos no van a ser posicionados ni en el mercado interno ni en el mercado externo. Todos tenemos una corresponsabilidad, vamos cumpliendo, ¿no es cierto? Ahora la Asamblea, el siguiente paso es controlar que se cumpla la ley.
Asambleísta César Ron, entonces hacemos este llamado al sector privado para que también decida arriesgarse, entregar desde el sector financiero privado capital o estos recursos con tasas de interés a bajo porcentaje. Y está el fondo está ahí, esperaba de un marco jurídico, y está el marco jurídico, y está la ley con 70 millones de arranque. Eso es para apoyar muchísimos proyectos de emprendimiento. Le voy a dar una. Fui a las conferencias del Banco Interamericano de Desarrollo en mayo en Guayaquil, la conferencia que hubo en el Ecuador. Claro. En el panel de emprendimiento vino un funcionario de Telefónica de Chile. Ellos dan $100.000 a los proyectos de emprendimiento. 9 de los 10 proyectos fracasaron, o sea, habían invertido $900.000, pero el 10º pegó. Ese proyecto le genera a la Telefónica de Chile millones de dólares y le da trabajo a miles y miles de chilenos. Ese es el emprendimiento. Ese es el capital de riesgo que se habla acá también. Porque usted lo perdió, pues, los otros 9 perdieron, ¿no es cierto? Pero al que le apostó, al 10º que le apostó, le pegó, pues. Le pegó con un proyecto tecnológico de innovación para llevar la telefonía allá en la punta de la montaña donde no llega la telefonía. La pegaron, pues. Entonces, imagínese usted el hecho de una empresa grande, importante, que apostó al emprendimiento, a la innovación, a los cambios, ¿no? Generó trabajo, inversión, que hoy le está generando también, obviamente, sus réditos económicos, porque de eso también se trata. El emprendedor no se mete a hacer una empresa, a crear un robot para perder plata, para ganar dinero. De hecho, y eso es bueno. Para perder. Y eso es bueno. Claro. Entonces aquí tenemos que cambiar la mentalidad, que hay que ganar dinero, que hay que avanzar, que hay que progresar, que hay que generar. Eso es lo que no se genera hoy en el Ecuador, que es trabajo, producción, divisa, riqueza. Dentro de la iniciativa también se propone un régimen especial de contratación de personal para emprendimiento. Esto es lo que veníamos hablando respecto de estas modalidades de contratación a tiempo parcial. Así es la jornada parcial, como un mecanismo, como el único mecanismo para ayudar a que esos emprendimientos se consoliden, cuajen y en 5 años sean una realidad. Asambleísta Esteban Albornoz, sobre este tema. Pero ya comenté, pues, justamente tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, a las formas del trabajo del siglo XXI. No podemos estar legislando para lo que era una expectativa a principios del siglo XX. Tenemos que legislar para el futuro. Y en el tema laboral tiene que ser así, respetando los derechos, no precarizando el trabajo. Eso es un tema fundamental. Y a través del articulado que está en la ley de emprendimiento, ya no hablo de proyecto, porque ya es una ley. O sea, seguramente hasta el último paso, que hasta el día viernes se mande ya al registro oficial y será un día histórico. Ayer fue un día histórico para los emprendedores, la señal que recibe. Mire, ¿por qué la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación le puso tanto énfasis? Porque uno de los grandes desafíos, porque ellos tienen relación con otras instituciones del mundo. O sea, la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación es parte de un gran ecosistema ya regional y mundial. Entonces, claro, ellos decían, nuestro objetivo es que se genere una ley. ¿Y por qué? Porque es la primera señal. Los inversionistas saben que en el Ecuador ya hay una ley del emprendimiento y ya le están poniendo ojo para ver justamente lo que decía César. Entregarse esos $100.000, entregar recursos, porque ya saben que hay una ley del emprendimiento y hay el marco jurídico, y hay seguridad jurídica porque tenemos legislado las nuevas formas de financiamiento, el crowdfunding, en fin. Solo con eso los inversionistas de fuera ya han recibido una gran señal, solo aprobando la ley. Falta, obviamente, complementarlo, como decíamos, la corresponsabilidad, pero ya hay la gran señal, y hay un marco jurídico, la primera ley del emprendimiento. Es el primer mensaje que se les da a los inversionistas extranjeros. Definitivamente. Va a ver cómo los emprendimientos comienzan a florecer, a multiplicarse, y eso es bueno por el país, para generar empleo digno. Ahora bien, legisladores, en el marco del proceso de fiscalización, me parece que ese es un tema que todavía hay que avanzar. ¿Cómo se van a organizar ustedes, los parlamentarios, en la revisión de la aplicación de cada uno de los reglamentos? Hemos dicho que ya a través de los siguientes 90 días deberá estar promulgado el reglamento, pero el proceso de fiscalización, ¿cómo se lo van a organizar ustedes? Vamos a llamar a los ministros del ramo, que el ministro de la Producción va a venir a la Asamblea, él va a estar al tanto, seguramente va a ser el encargado del presidente de la República para elaborar el reglamento. Entonces habrá que llamarlo a la comisión para que venga a informar en qué estado está el reglamento. ¿Irán a territorio, se acercarán a hablar a territorio? Iremos para difundir cuál es el reglamento también, como lo hemos hecho. Iremos a territorio, publicaremos, difundiremos, porque la ley es buena y lo que es bueno tiene que conocerlo todo el Ecuador bien. Asambleísta Esteban Albornoz. Mire, ya tenemos un primer ejercicio muy interesante que hablamos, la ley de fomento productivo.
hicimos el seguimiento y se resolvieron cantidad de problemas de la gente. Aprobamos un plan de trabajo en la Comisión de Desarrollo Económico, más bien la actualizamos en enero, en la primera sesión de enero, pues le actualizamos nuestro plan de trabajo y en el plan de trabajo estaba el seguimiento a las leyes que aprobó la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Entre eso está la Ley de Eficiencia Energética, pero ya le pusimos la Ley del Emprendimiento, está en nuestro plan de trabajo y así lo vamos a cumplir. Comparecencias, solicitudes de información y en función de eso, pues si es necesario tendremos que venir al Pleno de la Asamblea Nacional para que se cumpla la ley, para que se implemente lo que fue la voluntad, no de los asambleístas, sino de cientos de jóvenes que están esperando las oportunidades que el Ecuador sí tiene. Hay entonces esta oportunidad de empezar a generar riqueza. Vamos ya cerrando el programa y si quisiera solicitar a ustedes cada uno sus conclusiones. Como para tener las expectativas, bueno, esta ley será promulgada en las próximas horas en registro oficial. Y bueno, manos a la obra, hacer también un llamado a los emprendedores para que conozcan la iniciativa, se empoderen de la misma y empiecen de alguna otra forma ya con el camino para generar los emprendimientos. Sí, dos tareas que tenemos como asamblea. Primero, socializar la ley, dar a conocer en territorio y así lo vamos a hacer. Tenemos también un plan de trabajo de visitas en territorio, estamos trabajando en la ley de turismo, pero también en la ley del emprendimiento. El otro tema, pues, hacer el control político para que se cumpla lo que está establecido en la ley y hacer un llamado a los emprendedores. Tenemos ya una ley, la primera ley de emprendimiento y innovación en el Ecuador. La corresponsabilidad es de todos. Ustedes tienen el respaldo de la Asamblea Nacional, de los asambleístas que estamos convencidos de la gran vocación que tenemos los ecuatorianos por el emprendimiento y la innovación y esa gran vocación tiene que convertirse en éxito y en éxito es desarrollo sostenible, cuidando nuestra casa común que están implementados a través de la ley y otras leyes que estamos generando en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Antes de que allí se me pierda el hilo de la conversación, es la ley de turismo, este proyecto de ley de turismo también deberá estar concatenado también con Es que la ley del emprendimiento es una ley paraguas porque el operador turístico, el artesano, el de la economía popular y solidaria es un emprendimiento y tiene este gran paraguas, entonces se concatena con muchas leyes que estamos generando. La de turismo se complementa perfectamente con la ley del emprendimiento. El avance en cuanto a esa materia, brevemente? Mire, estamos trabajando en territorio. Hay un tema importantísimo en el tema del turismo. Primero, es una ley que ya tiene 18 años de vigencia y necesita ser actualizado. Como todo en el mundo, camina muchísimo más rápido que a veces la posición que tienen gobernantes, inclusive en los parlamentos. Pero nosotros queremos caminar al ritmo que necesita la sociedad. La ley de turismo tiene que ser actualizada. No se habla una sola cosa en la ley actual sobre turismo comunitario, un tema fundamental, el turismo vivencial, el turismo sostenible. Vivencial lo dicen, ¿no? Vivencial, el claro. que tiene que ver con la rama de comunitario. De comunitario, sí, pero el turismo comunitario, o sea, que podamos apoyar, ¿no es cierto?, esas comunidades que tienen muchísimo que mostrar, pero un turismo sostenible. Ese es el gran paraguas también cuando hablamos de turismo. Hay grandes desafíos, pero la ley del emprendimiento es la ley paraguas para todos los emprendedores del país, no importa si es temas culturales, gastronómicos, de servicios, en fin, la ley del emprendimiento, esa ley paraguas, esa podemos decirle con el mejor, esa ley superior, digamos, desde el punto de vista de lo transversal que es, está en vigencia y aprovechemos. Nuestra misión, llegar a territorio con la ley y mostrarles los beneficios. Una ley marco, entonces, y ya vamos a conversar en otros programas seguramente sobre el proyecto de ley de turismo, que esta es otra iniciativa interesante en la Asamblea Nacional. Asambleísta César Ron, sus conclusiones y brevemente sus expectativas respecto de esta iniciativa que ya en breve será publicada en el registro oficial. Seguir trabajando, a seguir haciendo lo que hemos hecho. En los últimos 7 meses la Asamblea Nacional ha aprobado 11 leyes, 7 que vienen de la Comisión de Desarrollo Económico. Ese es nuestro compromiso con el Ecuador. Y a los jóvenes, a los emprendedores, a emprender, que ahora ya tenemos ley. Gracias, asambleísta César Ron. Gracias, asambleísta Esteban Albornoz. Gracias, amigas y amigos. Hemos tratado de desmenuzar esta iniciativa legal. En breve será publicado ya en el registro oficial y será ley de la República. Ustedes, como siempre, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate. Nos encontramos en una próxima edición.